Bienvenidos a una nueva edición de Robin Hood Atracón a mano armada. Nos encanta el atracón a mano armada, que no lo digo muchas veces, pero yo creo que es un concepto, como dicen los más modernos, muy sencillo para todo el mundo. Todos sabéis que en el programa de hoy lo que vamos a hacer es cocina sin gilipolleces, cocina suculenta, cocina de la que nos gusta a todo el mundo, y el respetable, entre los que se encuentra todo el equipo de producción y realización, llevan un montón de tiempo diciendo que haga huevos rellenos. Nos encantan los huevos rellenos con la maonesaza, como dicen los franceses, que son como muy cursis, œufs mimosa, los huevos mimosa, los huevos rellenos de toda la vida. Y en la segunda parte del programa vamos a hacer un bizcocho. Es que nos gustan los bizcochos, ¿eh? En este caso, una genovesa, que vais a ver que es un bizcocho muy particular, porque entre sus ingredientes se encuentran las almendras y sobre todo la mantequilla derretida para provocar una miga súper jugosa, súper sabrosa y súper suculenta. Vivan los huevos rellenos y viva el bizcocho, viva la genovesa y viva Cristóbal Colón. Que toda la vida pensando que es de Génova y resulta que eran los genovés. Joder, ¿qué es esto? O sea, se están cayendo todos los mitos. Si no tienes la receta, esta es tu cura. Abre puertas y ventanas, sigue y suma. Vente, corre que ya empieza. Carne, pescado, verdura. Robin Hood. Que viva Rusia, todos a una. Sigue el ritmo centollo. Este es el rollo. Huevos rellenos, pedazo de receta, que además pertenece un poco a esos clásicos, esas banderías de toda la vida, que yo creo que van volviendo otra vez y se van poniendo de moda, ¿eh? Esos huevos rellenos, que muchas veces lo he dicho en el programa, creo, pero para mí la bandería más suprema es medio huevo, mahonesa, gamba cocida y aceituna, todo ensartado en un palillo y puesto sobre un plato normal, ni pizarra ni todas estas cosiladas. Coger así el palillo, meter el huevo cocido, la mahonesa, qué rico, la gamba, la aceituna, incluso una anchoita encima. Es una bandería muy muy particular, y esto al final, bueno, pues es una especie como de primo hermano de esas banderías, de esos variantes de toda la vida que hemos comido en todas las tascas que se precien. Así que uno de los trucos primero para hacer estos huevos rellenos es que en vez de cortarlos como se suelen cortar los huevos rellenos en este sentido, los vamos a cortar en este sentido, porque yo creo que tienen muchísima más mordida, y para que luego cuando estén cocidos y los cortamos la yema esté en la mitad, lo que hacemos es, fijaros, es un truco que es una chorrada, es unas horas antes o la víspera, sabiendo que vais a hacer este pincho, cogéis la huevera de toda la vida y lo que hace falta es coger el huevo y colocarlo con la punta hacia abajo en la huevera, de manera que la yema, que habitualmente suele estar alojada en esta zona y además alojada como protegida por la membrana de la clara, si le damos la vuelta, lo que conseguimos es que la yema que está arriba se quede más o menos hacia la mitad. De esta forma, lo que hacemos, cuando han pasado ya pues 12 horas o así y los huevos están con la punta hacia abajo, lo que hacemos es meterlos en una cazuela y cocerlos como se ha hecho toda la vida. Abundante sal, importante, ¿eh? Y desde frío. Cogéis una cazuela, los huevos con cuidado, sin andar tirándolos, porque si los tiráis, al final se cascan y cuando se cuecen les salen esas impurezas, ese blanco, esas claras, es una cochinada. Así que hay que posarlos con cuidado en el fondo de la cazuela, cubrir con abundante agua, echar un buen golpetazo de sal, arrimarlo al fuego y en el momento en el que empiecen a hervir, más o menos calcular unos 9 o 10 minutos. Cuando pasan esos 9 o 10 minutos, los retiramos rápidamente, los sacamos del agua, los refrescamos en la fregadera para poder enfriarlos bien, para que no se continúen cocinando, y lo que hacemos es pelarlos. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, pues el resultado es este tan soberbio. Fijaros, ¿eh? Vais a ver en un segundo que lo que hacemos es rebanarle los dos extremos para que luego los podamos poner de pie, y cuando los partimos en dos, súper pureza, la yema está en el medio. Y quedan súper sabrosos. Este es el principio de esa banderilla que os he anunciado antes, que es el clásico con la gamba cocido, con la mahonesa y con la aceituna. Vamos añadiendo las puntas de los huevos en ese bol, porque en un segundo lo que vamos a hacer es currarnos el relleno. Esto qué sabroso es, ¿eh? Joder. En fin, vamos a reservar también algunas yemas, porque luego lo que haremos será estas utilizarlas para el relleno, que son todas las que tengo ahí, y estas, en el último minuto antes de servir, las utilizaremos para rallarlas y para adornar la bandeja de huevos rellenos. Habéis visto que es un truco muy sencillo y un truco que no es ninguna chorrada, ¿eh? Joder, típica receta. Me están diciendo como de mujer o de hombre hacendoso. Como esta canción que está sonando. Aquí estamos todo el rato como bailando, ¿eh? Emocionante. Es verdad que es la típica receta de pues estos que no cocinan nada, que, joder, ¿tú qué dominas y tal? Yo hago unos huevos rellenos que te cagas y tal. Y es una receta que vale la pena, ¿eh?
dedicado a todos estos que no cocinan mucho y que gracias, bueno, pues a que la cocina está de moda y que con la cocina se consiguen muchas historias, levantan el culo del sofá y se ponen a cocinar. Así que lo que os digo, voy a coger alguna yema más para adornar, fijaros, luego veréis que va a ser un adorno como de bar, ¿eh? Y en este fondo lo que vamos a hacer es añadir, fijaros, pepinillo picado. He reservado un poquito del jugo del pepinillo, el jugo ese que viene en la lata, porque es un jugo que también le va a dar su puntillo al relleno, ¿eh? Así que añadimos pepinillo picado. Vamos a coger un poco de salmón ahumado. Lo podéis picar si queréis sobre la tabla, pero yo creo que con una tijera sabéis que nos podemos apañar muy fácilmente, ¿eh? Y ahora que hago lo de el sonido ese, que es el sonido de, bueno, pues clásico de cuando comemos las gildas, cuando comemos esos botes de variantes que solía haber en mi casa hace un montón de años, que yo creo que todavía sigue habiendo, con los que se hacían pinchos, los variantes riojanos, esas coliflores, esas zanahorias, esa remolacha, esos pepinillos, esas cebolletas que vienen en vinagre, que son tan sabrosas y que se han ensartado siempre pues en un palillo mondadientes, ¿no? Las banderillas de toda la vida. Está bien que también haya modernidad bien hecha, porque hay gente que se curra pinchos modernos bien sabrosos, pero hay mucho bandolero alrededor de toda esa modernidad, ¿eh? Y se emplatan muchísimas cochinadas con aspecto moderno sobre bandejas pues como de pizarra, como en forma de piruleta, con petacetas y todas estas tonterías, ¿no? Y cuando uno mete en la boca este tipo de preparaciones, joder, pues es como el electroshock, ¿no? En fin, salmón bien picadito. Además del salmón bien picadito, voy a meter un poco de bonito del norte, de Bermeo, elegancia sin igual. Vamos a romperlo así un poco con las manos. Qué suerte tenemos de tener bonitos cerca, ¿eh? Mucha suerte, ¿eh? A mí me resuelve muchísimas cenas, ¿eh? La típica noche que tenemos todos. Hombre, los que tenéis críos, yo no tengo críos, pero los que tenéis críos, pues muchas veces estáis obligados a calentar sopas, a intentar meter verdura a los chavales a las noches. Pero bueno, yo que ya estoy en una edad crecida y no voy a crecer mucho más, de vez en cuando te metes esos antojos, ¿no? De abrir una lata de bonito del norte de estas características, colocarlo en una bandeja quitándole bien el aceite y encima colocar unas piparras en vinagre, poner un poco de tomatito, un poco de, yo qué sé, un poco de pepino bien peladito y hacer las clásicas ensaladas que al final son muy magras, son muy beneficiosas y estamos comiendo pescado. Y te sientas en el sofá como el Pachá de Capurtala. Bueno, además de este bonito, voy a añadir también otros elementos que tengo encima de la mesa, que son las clásicas cochinadas que añadimos a los pinchos, ¿no? Bueno, cochinadas. La mahonesa. Decir que la mahonesa es una cochinada es un poco pecado mortal, ¿eh? Su majestad, la mahonesa. Me encanta la mahonesa. Habría que dedicarle una estatua en algún lugar a la mahonesa, ¿eh? Y además de la mahonesa, que es un poco la ligazón de toda esta historia, vamos a añadir un poco de ketchup, que un poquito de ketchup le va a venir muy bien a nuestro pincho. Vamos a añadir también un poco de salsa Worcestershire, que es la clásica salsa que está en todas las neveras, que normalmente no se suele utilizar, y que encima de un filete empanado, o para hacer un aderezo de este tipo, o cuando, por ejemplo, haces una laca para mojar la clásica costilla de cerdo que estás haciendo en la brasa, este tipo de salsas, que son salsas azucaradas con mucho sabor, son muy, muy sabrosas y muy recomendables. Y además un poco de zumo de limón, porque una de las gracias de este tipo de pinchos es que tengan un poco de acidez, porque si no tienen acidez al tener mahonesa, son un poco pesadetes. Y al final el limón lo que va a conseguir es que nos comamos un huevo detrás de otro, que queda como muy porno el tema, ¿eh? Así que una vez que tenemos ya todo bonito en el fondo del bol, y vamos a saludar a todos los barmans y a todos los bareros de toda la vida, el tasquero de toda la vida que nos atiende con diligencia, con sonrisa, que la verdad que da gusto, esas barras en las que entras y te atiende el típico tasquero, así como con el trapo en el hombro que tiene más oficio el copón y que al final se esfuerza por darte un buen zurito, por darte un buen vino o por llenarte un poquito la andorra pues con el clásico chorizo picante, con la clásica rabanera con quesito cortado así en cuñas, este tipo de cosas, esos tasqueros tan importantes. En fin, una vez que tenemos ya esto bien reunido en el bol, lo que vamos a hacer es añadir el prometido chorrete de zumo de limón. Voy a añadir un poquito más de zumo. Ahí. Podéis sustituir el zumo tranquilamente por vinagre de sidra o por vinagre de Jerez, me da igual, ¿eh? Vamos a añadir también el chorrete de salsa Worcestershire o salsa Perrins, como le llama alguno. Bien, con alegría. Vamos a añadir también chorrete de salsa ketchup.
tampoco sin pasarnos, ¿eh? El ketchup, que es también uno de los elementos fundamentales en la salsa rosa, ¿eh? Que es una salsa de órdago también, ¿eh? Que es un poco la prima hermana de la mahonesa. Perejil, que vamos a picar también a tijera. Ahí. Ay, qué nervios, qué rico. Cuando tenía todos los ingredientes reunidos en la mesa, todos, hostia, vas a hacer huevos rellenos, todos como con unos nervios impresionantes. Y es que es la típica receta que paraliza a todo el mundo. Lo mismo que cuando en una boda de repente te sacan una pata de jamón, y digo, hostia, la pata de jamón, todo el mundo controlando la pata de jamón. O cuando en una celebración o una historia de estas, de repente aparece alguien con una bandeja de calamares a la romana, todo el mundo como súper nervioso. Yo nunca veo a nadie nervioso cuando salen las piruletas de morcilla cristalizadas con sésamo al aroma de tamarindo, ¿no? Esas bandejas pasan desapercibidas. Pero los huevos rellenos, la ensaladilla rusa, las croquetas, el jamón, joder. Vamos a añadir aquí en el fondo mahonesa a cascoporro, que esto también es un momento muy emocionante en el programa, ¿eh? Ay, esto como cuando yo era joven y me obligaban a ir a misa. Joder, cuando de repente sonaba la campanilla, que todo el mundo como, ostras, ¿qué pasa? Y tal, joder, pues que es el momento importante de la ceremonia, ¿no? Aquí lo mismo, tendría que sonar una campanilla cuando derramamos la mahonesa en el bol. Y ya lo que hacemos es, teniendo en cuenta que hemos guardado estas yemas para el final, es mezclar esta especie como de ensaladilla. Qué nervios, ¿eh? Hay un pincho en una tasca en Hondarribia, en el Ignacio, que se llama pincho de masa. Claro, pincho de masa porque es atún con cebolleta, con mahonesa, sobre un pan así tostadito con una anchoa. Joder, ya lo estoy diciendo y estoy salivando. Son los clásicos pinchos que nos gustan tanto, ¿eh? Bueno, machacamos bien las yemas de huevo. Y lo que vamos a hacer es refrescar esto, tranquilamente lo podríamos rellenar ya y guardarlo en la nevera. Pero yo creo que es mucho más interesante dejar que coja un poco de cuerpo y además, para luego poder dosificar y rellenar los huevos con más facilidad, en vez de dejarlo en el bol, lo que vamos a hacer es rellenar esta manga pastelera con el relleno, la vamos a dejar en el frigorífico para que se enfríe bien y en un segundo rellenamos los huevos y rematamos. Huevos rellenos en Robin Food. Los franceses, que son muy cucos, te dicen ¡ef, pimosa! Y se quedan más panchos que el copón. Relleno de los huevos bien frescos dentro de una manga, que no tenéis manga pastelera, tranquilamente en una bolsa bien lavada, una bolsa de supermercado, tranquilamente, ¿eh? La laváis en la fregadera, le quitáis bien un poquito de jabón si queréis, un poquito de agua, todas estas historias, y utilicéis una bolsa de plástico a modo de manga. De todas formas, en cualquier comercio se venden ahora mangas desechables de este tipo que cuestan 4 pesetas, y al final, teniéndolo así en la nevera, podemos disponer de los huevos rellenos para cuando nos dé la gana. Tenemos las claritas cocidas cerca y lo que hacemos es emplatarnos la ración que necesitemos. Así que cogemos la tijera, le damos así un corte en una esquinita y de esta manera vamos a rellenar los huevos con mucha mayor facilidad. Así que le metemos aquí su ración de relleno bien fresco. Esto invita a muchas cosas, ¿eh? Invita a colocar encima, por ejemplo, un chonchor más de mahonesa. Le metes ahí una cucharada de mahonesa y gozas como un auténtico caimán. Puedes rematar con una anchoita en salazón. Puedes colocar, joder, pues una oliva rellena de anchoa o rellena de pimiento jalapeño o alguna cosa de estas. Puedes colocar una gambita, puedes hacer lo que quieras. Y estas bandejas, estos platos, son los primeros que se acaban siempre. No sé por qué, pero siempre. Así que una vez que tenemos el huevo bien relleno, este me ha quedado un poco tísico, ahí. Lo que vamos a hacer es, bien, no se me va a ir la olla porque si no, destrozamos los huevos rellenos. Lo que vamos a hacer es, ahí, bajar un poquito la punta. Y lo que vamos a hacer es meter un poco de queso, que le da un puntillo el queso. Ahí. No mucho, ¿eh? Y luego lo que hacemos es, ay, meter la yemita tipo bar, que le da un punto, ¿eh? Estas bandejas que hay en los bares que de repente llegas y está así como la yema o el huevo tipo cabello de ángel. Joder, esto a mí me pone muy nervioso. Esto es muy sabroso, ¿eh? Y tranquilamente podríamos rematar, como os he dicho, con un poco más de mahonesa, podemos rematar con anchoita o con la sugerencia que os apetezca. Huevos rellenos en Robin Food, atracón a mano armada, un plato súper sencillo, súper chorra
pero que se termina en un abrir y cerrar de ojos. Esto ahora en cuanto se paren las cámaras, plato vacío en 50 segundos. Robin Food. Bizcocho genovés de albaricoque. Hay muchísimas clases de bizcocho, el de toda la vida, de yogur, con las medidas de aceite, de azúcar. Hay multitud de ellos y sobre todo hay uno muy especial que es la genovesa, que al final no se trata más que de la clásica masa de bizcocho de toda la vida con mucha almendra molida, con harina de almendras. Mucha gente piensa que la harina de almendras es una harina, no, eso es almendra molida hasta el punto de convertirse en harina. Y luego, sobre todo, además de la almendra molida, lo que lleva es mantequilla clarificada o mantequilla derretida que se añade al final. Y eso hace una miga muy consistente, una miga muy húmeda y al final obtenemos un bizcocho que es un bizcocho clásico de desayuno o el clásico bizcocho que tranquilamente podemos cortar, rellenar y decorar con chantilly o con cremas mantequilla o este tipo de cosas. Así que vamos a ir ordenando un poco los ingredientes. Primero lo que vamos a hacer antes de empezar a hacer ruido es rallar un poco el limón o naranja si queréis, ¿eh? El naranja o el limón en los bizcochos pues le da un punto extraordinario a los cakes y todo este tipo de cosas, ¿eh? Me acuerdo que en casa mi madre toda la vida ha hecho, o hacía cuando traían la leche en una lechera, porque antiguamente a mi casa la leche llegaba en un día en 6, traía una mujer la leche se hervía, cuando se cortaba no se desayunaba leche y en el transcurso de toda la semana se iba guardando toda esa nata de la superficie de la leche hervida y cuando ya tenía mi madre un tazón bien grande junto con cáscara de limón hacía el clásico bizcocho de nata, que al final tiene todo el mundo en la memoria, ¿no? Por lo menos yo que soy 70, me acuerdo mucho de ese bizcocho. Así que antes de empezar a hacer ruido, como os digo, tengo el limón, que lo que he hecho es rallarlo. Si queréis podéis utilizar naranja. Además tengo albaricoques, tengo harina y tengo maicena, tengo la mantequilla derretida, el ron. Y luego, muy importante, lo que he hecho es con la mantequilla derretida, con una brocha, lo que he hecho es pintar el fondo del clásico molde de bizcochos de toda la vida y lo que he hecho es, con almendra laminada, que esto también encontráis muy fácil en cualquier supermercado, lo que he hecho es tapizar el molde aprovechando la mantequilla untada para que la almendra se nos quede como pegada. Y esto al final lo que provocará es que cuando le demos la vuelta al bizcocho, toda esa almendra se quedará como pegada a la miga y el bizcocho tendrá pues un aspecto muy apetecible. Así que vamos a empezar a hacer ruido ya con los primeros elementos, que es un poco de sal en el fondo de un bol de batidora, teniendo en cuenta que es una masa que es importante que utilicemos este tipo de batidoras o batidoras de brazo, pero enchufadas a la red, porque son masas que van a estar durante 10 o 15 minutos batiéndose, y eso a muñeca complicado. Vamos a añadir, además de la sal, un poco de azúcar en el fondo. Vamos a añadir la almendra molida, o la harina de almendras, o de avellanas, si queréis, ¿eh? O incluso de pistachos, que también es como más caro, lógicamente, pero la harina de pistachos, que no es muy habitual porque cuesta tela, también con esa harina se obtendría una genovesa bien sabrosa, ¿eh? Metemos esto en el vaso de la batidora, bajamos la varilla y vamos a empezar a batir y poco a poco vamos añadiendo los huevos uno a uno. Y una vez incorporado el último huevo, lo que vamos a dejar es que esta masa esté a potencia bastante maja durante unos 10 o 15 minutos para que se nos forme una especie como de crema blanquecina. Por eso lo que os he dicho, a muñeca complicado. Sería importante utilizar maquinaria para hacer esta genovesa de almendras y albaricoques. Bizcocho extraordinario, ¿eh? En 10 o 15 minutos nos vemos. Robin Food. Ya tengo la masa perfecta, la masa bien blanqueada y espumosa. Al final es la base de un buen bizcocho junto al resto de elementos que voy a añadir en un segundo, ¿eh? ¡Ay! ¡Qué nervios! ¿Habéis visto cuál es la textura de la crema que tengo en la batidora? Una textura interesante. Así que en este punto lo que hacemos es golpe para eliminar todo el exceso de masa. Sacamos nuestra cuba de la batidora, porque lo que vamos a hacer es seguir integrando los elementos, ya ayudándonos con una espátula de goma. Y comentándoos que la verdad que el mundo está loco, porque hablando de masas, de bizcochos y todo este tipo de cosas, he leído que en Nueva York ahora la sensación, aparte del cronut, que es una cosa
muy buena que yo he comido, que es una especie como de donut, pero como croissant, ¿no? Son un híbrido entre croissant y donut. Un donut que te lo comes y hojaldra como el croissant. Cosa muy curiosa, que es invención de un tal Dominique Ansel, que es un pastelero de origen francés, que la verdad que está montando la de Dios es Cristo en Nueva York con el cronut. Y ahora, por lo visto, hay un chef filipino que se llama el chef de la Cruz, que debe ser un fenómeno, que ha puesto de moda el donut bañado en oro y champán, que vende a 100 pavos el donut. Hay que ser cursi y hortera, no solamente para hacerlo, sino para comprarlo, porque por lo visto hay gente, lo suelen hacer los viernes y los venden los viernes, y digo que hay gente que encarga docenas de ese donut. En fin, que el mundo está loco. Vamos a añadir en esta base de la almendra con el azúcar y con los huevos más la pizquita de sal, vamos a añadir los orejones de melocotón o de albaricoque, lo que queráis, o dátiles, o higos secos, o lo que os apetezca. Además vamos a añadir la cáscara de limón en el fondo. Ay, qué nervios. ¿Habéis visto cómo se hunde? Se hunde así como lentamente porque es una masa espesa y muy emocionante. He tamizado la harina y la maicena, y lo que vamos a hacer, como en la escuela de cocina hace un montón de años, es ir añadiendo de a pocos nuestra harina tamizada y nuestra maicena. Vamos integrando la harina y la maicena y a la vez vamos dando vueltas con la espátula de goma. Normalmente las harinas y las azúcares glass y todo este tipo de cosas se tamizan, que al final es pasarlo por un fino de estos para que si hay alguna impureza en la harina o alguna pelotilla pues dura o alguna piedrita o alguna historia de estas, se queden retenidas en la malla. Y luego además para que la harina o el producto que añadimos a las masas de bizcocho o de pastelería quede muy, muy, muy fina y de esa manera se integre muchísimo mejor en la preparación. Así que lo que hacemos es de a poco ir añadiendo la harina. Esto es un gesto muy de escuela de cocina, ¿eh? Ahí, ¿veis? Directamente, si queréis, vais haciendo así con el colador, directamente tamizando la preparación, ¿eh? Y lo que vamos haciendo es, en movimientos envolventes, ir integrando la harina que vamos añadiendo en nuestra masa, que es una masa muy, muy esponjosa. Esto hay que hacerlo con mucha delicadeza, ¿eh? Y siempre como de abajo hacia arriba, movimientos envolventes, ¿eh? Terminamos de tirar toda nuestra harina en el fondo de nuestra masa. Vamos a añadir también un chorrito de ron. Ahí, más o menos como una cucharada de ron, que va a perfumar también mucho el bizcocho, ¿eh? Vamos a darle los últimos movimientos a nuestra masa. Y tengo el horno encendido a 170 grados centígrados. Ay, movimientos envolventes. Y ya lo último que hacemos es añadir la mantequilla derretida. Si es mantequilla clarificada, mejor. Sabéis que la mantequilla clarificada la obtenemos derritiendo mantequilla muy, muy suavemente y separando el suero que se nos queda en el fondo de la mantequilla translúcida que se queda arriba. Eso si sois muy sibaritas. Y si no, directamente lo que hacéis es añadir la mantequilla derretida. Añadís así un fino cordón de mantequilla y esto es una de las claves de la genovesa, ¿eh? Vamos a añadirlo en 2 golpes. Ay, por Dios, qué nervios. Y en un segundo golpe el resto de mantequilla. Tengo ya el molde preparado, bien encamisado con la mantequilla y bien forrado con las almendras, el horno encendido. Últimas vueltas. ¿Y cómo está el mundo de loco, eh? Pagar 100 pavos por un donut, joder, bañado en champán y en oro. Hay que ser cursi. El oro del que cagó el moro. Ahí, movimientos envolventes. Una vez que tenemos ya la masa perfectamente integrada, ahí, lo que vamos a hacer es derramarla en el interior del molde y hornear esto unos 50 minutos a 170-180 grados centígrados, ¿eh? No es un molde, no es una masa que desarrolla mucho, ¿eh? No esperéis que vais a hacer un bizcocho como muy alto, de estos así como muy inflados. Tener en cuenta que no hay levadura, pero lo que sí vais a obtener es lo que os vengo prometiendo desde el comienzo del programa. Una masa muy esponjosa y sobre todo muy jugosa, que podéis comer
como bizcocho de desayuno sin más, o que tranquilamente podéis utilizar para hacer la clásica tarta rellena. Os hacéis una crema moca o una crema de vainilla o una crema de mantequilla o alguna historia de estas y triunfáis sin ningún género de dudas, ¿eh? Metemos esto en el horno y a la vuelta de esos 50 minutos nos vemos. Todos como súper nerviosos, que es el típico dato que te pregunta todo el mundo. Joder, el horno encendido arriba, abajo, en el costado, con vaporización, con ventilador, ¿o cómo lo metemos? Pues encendéis el horno a 170, 180 grados centígrados como podáis y metéis el bizcocho ahí dentro y ya está. No os volváis locos, que bastantes problemas tenemos ya. 50 minutos de cocción, súper nervios en el ambiente y sobre todo, como es una masa grasa con almendras y la hemos recubierto, el molde hemos recubierto con mantequilla y con almendrita y todas estas cosas, en la cocina ahora mismo hay un aroma muy sugerente. Vamos a añadir aquí un poco de azúcar glass. Vamos a poner redoble de tambores para desmoldar esta historia. Es muy aconsejable cuando hacéis este bizcocho o cualquier bizcocho que no lo desmoldéis nunca recién sacado del horno, ¿eh? En este caso ha salido del horno más o menos hace unos 10 o 15 minutos y antes de que se enfríe es importante que quitéis, bueno, pues el molde, la caperuza. Súper nervios, vamos a ver. Ha caído ya. A ver. Chaval, super nervios in the night. Qué pureza, ¿no? Vamos a espolvorear. Joder, capa bien crujiente con todas las almendritas. Y lo que vamos a hacer es espolvorear un poco de azúcar glass. Tampoco demasiado, para que se adivinen las almendras, Y lo que os digo, esto es un bizcocho base para lo que queráis. En este caso, sin lugar a dudas, lo que vamos a hacer es comernos este bizcocho para el desayuno. Así que colocamos un platico. Y la super pureza. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! Joder, chaval. Con todo el albaricoque. Joder, súper jugoso y con todo el sabor. Nos vemos en los bares. Hasta la victoria siempre. Viva el bizcocho y viva la genovesa. Me cago en Riau.